Sí, ya arrancamos, ¿sí? Bueno, continuamos con vigas. Habíamos visto que las vigas están trabajando bajo el estado de solicitación que nosotros denominamos flexión plana. ¿Y qué ocurre? Porque, bueno, lo decimos rapidito, la pieza está en posición horizontal, solamente se puede apoyar en sus bordes y recibe cargas perpendiculares a su eje principal. Recordamos que la viga tiene una sección, que en general es una sección rectangular, en donde las dimensiones tanto de, por ejemplo, la base y la altura de este rectángulo son mucho menores que esta otra dimensión, que es la longitud. Y por eso decimos L es mucho más grande que D y que B. Entonces decimos que es un elemento lineal. Esto es lo más grande que tiene la viga. Entonces, las cargas que actúan en sentido perpendicular a ese eje, como esta pieza no se puede apoyar en todos sus puntos, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, solamente se puede apoyar en los bordes, hay una longitud, o sea, de su longitud total, hay una longitud grande, una proporción grande de esa longitud que está en el aire. Entonces, cuando la carga sea perpendicular a ese eje, esto obviamente va a tender a deformarse así. Y si nosotros... ¿Sí? Discúlpeme que lo interrumpa, están queriendo entrar. ¿Gente ahí en la puerta? Sí. Dale. Fernández. Bien, decía, y entonces como nosotros sabemos que se va a producir esta curvatura, lo que tenemos que hacer es evitarla. ¿Y cómo evitamos eso? Bueno, incorporándole a la pieza, previamente a ponerla a trabajar, le incorporamos armadura. Entonces, con esa armadura nosotros pretendemos evitar que cuando llegue la carga, esto se curve. Entonces, si por un lado le damos una altura a la sección importante y le colocamos la armadura adecuada, vamos a evitar esta curvatura. ¿Qué le provocaría esta curvatura a la pieza? Y bueno, le provocaría, por ejemplo, en este sector, en el sector que está más en el medio, el que está más colgado, le provocaría fisuras, que después obviamente se convertirían en grietas, que provocarían el colapso de la estructura. O sea, esta viga se empezaría a romper por abajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por decirlo de alguna manera, la cosemos con una armadura. Ahí esas tensiones de tracción, que son las que están abriendo estas grietas, van a ser controladas, absorbidas por esa armadura que nosotros previamente ponemos y que, como sabemos, se van a generar en la parte de abajo, no en la parte de arriba, en este caso. ¿Quién me lo dice? El diagrama de momento, que queda dibujado en la parte de abajo del eje de referencia. Entonces me indica que la armadura hay que ponerla en la parte de abajo. Si en cambio yo tengo una pieza que está empotrada, supongamos una pieza como esta, cuando yo a esto lo cargue, lo que va a pasar es que va a tender a deformarse así. Porque acá va a estar empotrada, no va a girar, pero se va a arquear así para abajo. Entonces, así como hoy
nosotros veíamos que acá se provocaban en la zona de la curva, donde hay más curvatura, grietas que después terminaran siendo fisuras. Bueno, acá eso va a ocurrir acá, en esta zona. De este lado se van a provocar las grietas o fisuras, que me van a provocar, va a ser el comienzo del fin, digamos. Va a empezar por acá y después se va a terminar rompiendo esto. Entonces, ¿qué hago yo? Otra vez, sabiendo que a esto le va a ocurrir eso, le coloco una armadura, en este caso en la parte de arriba. Voy a coser esas futuras grietas que se van a formar en la viga. Las voy a coser con la armadura que coloque. Que en este caso la coloco arriba, no abajo como acá. ¿Y quién me lo indica? Y bueno, me lo indica el diagrama de momento. Porque ¿cómo es el diagrama de momento en este caso? En este caso el diagrama de momento para esta zona va a ser así. Obviamente si lo queremos completar, bueno, para este sector va a ser así. A ver, vamos a hacer todo el eje acá. En esta zona quedó así, acá va a quedar así. Así sería el diagrama. Entonces, en esta zona de la viga, esto sería para esta viga. Para esta viga, como el diagrama quedó en la parte de arriba, me está indicando que la armadura va en la parte de arriba de la viga. Pero bueno, todo esto, esto lo genera ¿quién? ¿Estos diagramas de qué son? Son diagramas de momento. Diagramas de momento. Los esfuerzos internos que se generan dentro, bueno, de esos esfuerzos internos, el momento flexor es el que provoca estas flexiones de la pieza, estas curvaturas, que empiezan a generar fisuras y después grietas si nosotros no las cosemos convenientemente. Entonces, bueno, estábamos viendo eso, estábamos viendo cómo dimensionar la viga, o sea, cómo darle una sección suficiente y cómo colocarle la armadura necesaria para que cuando lleguen estas cargas que nosotros sabemos que llegan y provoquen la curvatura lo menor, o sea, con la menor dimensión posible, lo más chica posible, y además que no se rompa, que no se deforme y que no se rompa. Esas son las dos cosas que nosotros buscamos de la viga. Entonces, bueno, estábamos viendo los diferentes pasos para dimensionar la viga. Habíamos visto que el primero era, por ejemplo, armar un esquema estructural. En donde para el esquema estructural necesitábamos saber, por ejemplo, las cargas que iban a actuar sobre la viga, necesitábamos saber cómo iba a estar sustentada, sustentación, o sea, si iba a tener apoyos fijos, apoyos móviles, empotramiento. Entonces, en base a eso, con cargas y con la sustentación, nosotros armábamos el esquema estructural. Y el esquema estructural nos permitía trazar el diagrama de momento flexor. Que era imprescindible para poder calcular después la armadura. Y por otra parte, siguiendo los lineamientos de los reglamentos de cálculo, nosotros hacíamos un predimensionado de la sección. O sea, si elegíamos la sección rectangular para una viga, lo que teníamos que predimensionar, seleccionar, era el valor de B y el valor de D. Entonces, después finalmente, con el valor de D y B, construíamos la viga, con la armadura terminábamos la pieza. Y eso era lo que estábamos viendo el otro día, en la última clase. Entonces, en el ejercicio que habíamos visto, Profe, ¿sí? Decime. hay otro alumno en la puerta. Bueno, ahora lo hacemos pasar. Hay dos, a ver. Deciano y Leguizamón.
Bien, estábamos haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos charlado el martes pasado, en cuanto a qué es lo que le pasa a una viga, por qué le pasa eso y cómo podemos evitarlo. Entonces, bueno, es lo que acabamos de charlar hace un ratito, después cualquier cosa, si quieren, lo ven de vuelta. Y ahora, puntualmente, estábamos yendo al ejercicio de la semana pasada. La semana pasada habíamos visto una viga que, como lo que le ocurre a la mayor parte de las vigas, es su razón de ser, una viga que estaba sosteniendo una losa. Era parte del sostén de una losa. Entonces, bueno, habíamos estimado qué carga le iba a llegar, ya lo hablamos a esto, y llegamos a la conclusión de que esa viga, en la posición en que iba a estar sosteniendo a la losa, parte del sostén, iba a tener un esquema estructural de este tipo, si mal no recuerdo. Y bueno, le habíamos asignado una carga. Obviamente, esto había generado un diagrama de momento. Si alguno me puede dar las medidas, mejor. ¿Qué tenía? 4 metros de luz entre apoyos, 3 metros, ¿cuánto tenía? ¿3 metros? ¿Y la carga que le llegaba a la viga, de cuánto era? De 1360. Bien, entonces, a la viga de 3 metros de largo, simplemente apoyada, le llegaba una carga distribuida uniformemente repartida de 1360 kilos por cada metro lineal. En esta carga estaban contempladas lo que pesa la viga, lo que le transfiere la losa cuando se apoya en ella y lo que pesa el tabique que seguramente había arriba de esta viga. Entonces, todo eso le poníamos un número, 1360. Entonces, una carga distribuida aplicada a una barra, a una viga, que solamente se puede apoyar en los bordes y tiene 3 metros de largo, le provoca en principio un diagrama del momento flexor así, con un máximo, con un valor máximo de ¿cuánto? 1530, profe. Bien. Esto era lo que habíamos hecho, o sea, la barra estaba simplemente apoyada, tenía esta carga y se le generaba este momento. Era así, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, continuamos. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, vamos a predimensionar a esta viga. Vamos a darle una sección rectangular. Entonces necesitamos determinar cuál va a ser el valor de B y cuál va a ser el valor de D para que en principio esa viga se deforme, se curve lo menos posible a un precio razonable. Porque obviamente yo a esta viga le puedo dar un tamaño exagerado. Si yo lo que no quiero es que se curve, que se deforme mucho cuando le llegue la carga, con la viga, que se apoya en los bordes. Profe, ¿Sí? una compañera me avisó que no se pudo conectar porque no le anda el wifi. Candela Almirón. Dale, ya tomamos nota. Ok. Bien. Decíamos entonces que para evitar la curvatura de la pieza yo tengo que elegir un valor de D y de B que justamente cumplan, o sea, le den a la viga la rigidez necesaria para que no se deforme.
Y en ese razonamiento, en esa línea de razonamiento, yo puedo decir, bueno, le puedo dar 1 metro de altura a la viga y 50 centímetros de ancho, y obviamente no se me va a deformar, obvio. Pero ahí estaría pagando un costo excesivo de hormigón para lograr ese objetivo. La experiencia que tienen los reglamentos de cálculo nos permiten utilizar fórmulas que a un costo razonable, no tan exagerado como el que acabo de decir, nos den cierta garantía de que la pieza no se va a curvar mucho. Si después le agregamos la armadura necesaria, bueno, habremos logrado el objetivo, que no se deforme excesivamente la viga y además que no se rompa. Entonces, siguiendo esos lineamientos, habíamos adoptado como criterio que, bueno, recordando, ¿cómo obtenemos el valor de D nosotros? A partir del valor de H. Recordamos que la sección típica de una viga de hormigón armado lleva la armadura, por ejemplo, así, y entonces a esto es a lo que nosotros denominamos H. Es la parte de la viga que realmente va a trabajar. Porque en realidad el pedacito que me quedó acá abajo, vamos a marcarlo acá, al que nosotros designamos con la letra C, es una capita de hormigón que nosotros dejamos simplemente para proteger a la armadura de los efectos de la intemperie. Entonces, desde el punto de vista estructural, despreciamos su valor, digamos, su intervención, bien digo. Para nosotros, solamente trabaja la parte que denominamos H. Esta sería la sección típica de una viga que lleva la armadura en la parte de abajo, es decir, con un diagrama de momento por debajo del eje de referencia. Cuando nos toque un diagrama de momento por encima del eje de referencia, en esa zona, la sección de hormigón de esa viga va a pasar a tener este aspecto. Bueno, andamos mal con el azul hoy. Decía, va a pasar a tener este aspecto. Entonces, para nosotros, que antes H era esto, bueno, ahora va a ser esto. Y esta partecita de arriba, como antes era esta parte es C. O sea, ahora el recubrimiento va a estar de este lado. Obviamente, la pieza por acá no la va a atacar la corrosión, la va a atacar por acá, o lo mismo, la va a atacar por acá, no por acá arriba. Entonces, bueno, este es el valor de D. Entonces nosotros decimos que al valor de D no lo obtenemos directamente. Obtenemos primero el valor de H y después, adoptando un valor de recubrimiento, que recordamos, el recubrimiento mínimo en vigas es de 2 centímetros, o sea, podemos tomar de 2 para arriba cualquier número que se nos ocurra. Obviamente ahí también interviene otra vez el sentido común, no podemos tomar 15 centímetros de recubrimiento para una viga. Si sabemos que con 2 estamos bien, a lo sumo podemos tomar 3, 4, hasta 5, ya 5 sería mucho. También obviamente estos números que yo les doy, este número es un número general, digamos, como tal, general digo que en la mayoría de los casos va a ser el indicado, pero en realidad, si por ejemplo tenemos que hacer una viga en un laboratorio o en un sector en donde nosotros sabemos que va a haber agresión de gases, gases que van a estar en juego ahí, más allá de lo que hay en la intemperie, digo, gases que producto de elementos químicos que se estén manejando en el ambiente que puedan agredir a la varilla, bueno, obviamente ahí habrá que tomar recaudos mayores y no darle 2 centímetros, sino, por ejemplo, darle 5 centímetros de recubrimiento. Pero estamos hablando de casos extremos. En la generalidad de los casos, para una viga de una estructura independiente, de una vivienda unifamiliar, 2 centímetros de recubrimiento alcanzan. Bueno, volviendo entonces, decíamos que el D de la sección se obtiene de manera indirecta a partir del valor de H. ¿Y cómo era el valor de H? Bueno, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en que si bien las normas nos permiten tomar a H como la longitud de la viga sobre
un número que esté entre 10 y 14, nosotros por una cuestión de ser expeditivos, íbamos a tomar directamente el número 10. Entonces, a la longitud de la viga la dividíamos por 10 y ya teníamos el valor de h. Adoptábamos un valor de recubrimiento y entonces finalmente con esos dos datos obteníamos el valor de d, haciendo h más c. Eso para obtener la altura de la sección. Para obtener la otra dimensión que necesitamos proporcionar nosotros, que es el ancho, también los reglamentos de cálculo, en este caso nos dan directamente el valor de b. El valor de b lo podemos obtener dividiendo el valor de d por un número que esté entre 2 y 5. Y nosotros habíamos dicho que también, por una cuestión de simplicidad, íbamos a adoptar el número 3 acá. Obviamente estamos cumpliendo porque era entre 2 y 5. Tomamos el número 3. Entonces, directamente dividiendo el valor de d por 3, obtenemos la otra dimensión de la sección, el valor de b. Entonces, por esta vía, hacíamos lo que se llama el predimensionamiento de la sección, obteníamos el valor de b y el valor de d. Una vez obtenido esto, junto con el diagrama de momento, nos dedicábamos, encarábamos el tema de la elección, el cálculo de la armadura. O sea, la armadura depende de estos valores que nosotros tomemos previamente. Entonces, si para un proyecto yo tomo un valor de B y D con este diagrama de momento, me va a dar una armadura. Ahora, si yo a la hora de predimensionar, en lugar de dividir por 10, dividí por 14, y acá en lugar de dividir por 3, dividí por 5, que también es válido, voy a obtener otra sección diferente a esta, y seguramente para el mismo diagrama de momento termine colocando otra armadura. Es decir, el par, el conjunto armadura-sección, es único. Entonces, para cada diagrama de momento, podemos tener infinitas soluciones, de acuerdo a cómo vayamos adoptando las dimensiones de la sección y la correspondiente armadura. Nosotros, bueno, elegiríamos este camino. Entonces, para el ejercicio nosotros lo hicimos, seguramente dividimos los 3 metros por 10, nos dio 30 centímetros, adoptamos un recubrimiento de 2 centímetros, con lo cual la altura de la sección nos quedó de 32 centímetros, y después a esos 32 centímetros los dividimos por 3, de acuerdo a esta fórmula, y entonces seguramente nos dio una base de la sección de 11 centímetros, calculo que habremos tomado ese valor, y entonces nos quedó conformada la sección de esta manera. Obviamente, H era 30, con lo cual es acá entonces en donde va a ir la armadura. Que todavía no sabíamos en ese momento por cuántas varillas iba a estar constituida, si por 3, 2, 4, etc. Entonces, bueno, para eso teníamos que ver cuál era la armadura necesaria. ¿Cuántos centímetros cuadrados de armadura debería estar presente acá para que la viga, para que la sección no se rompiera cuando le llegaran los 1530 kilogramos que sabemos que le van a llegar? Entonces, ¿cuál era la manera de calcular la armadura necesaria? Con una fórmula que involucraba, por un lado, a lo que nosotros llamamos grado mecánico, y por otra parte, acá lo que aparecía era la sección que trabaja, digamos, B por H,
Y todo esto relacionado es dividido por la clase de hormigón elaborado que yo voy a utilizar y la resistencia de la armadura que yo voy a colocar. O sea, acá abajo van las resistencias de los materiales, tanto del hormigón como del acero. Entonces nosotros, cada vez que hacemos un cálculo, tenemos que decir para qué tipo de hormigón y para qué tipo de acero lo hacemos. Porque si no se respeta eso, se va a romper la pieza, o en todo caso va a estar sobredimensionada. Yo estoy calculando esto para una clase de hormigón y para un tipo de acero. Entonces, si las varillas que van a colocar acá, ya sean del 8, del 10, del 14, están hechas con acero tipo AB42, vamos bien. O sea, esto está hecho para acero tipo AB42. Especificamos después si es hierro del 8, hierro del 10, hierro del 12. Pero tiene que ser acero AB42. Y por otro lado, el hormigón elaborado, no puede ser hormigón hecho en obra. Ya explicamos en su momento los defectos que tiene el hormigón elaborado en obra. No decimos que no hay que utilizarlo, pero hay que utilizarlo para un tipo de estructura. Para estructuras independientes, vigas, losas macizas, columnas y bases, no está recomendado utilizar hormigón de obra. Hay que comprar hormigón en una planta. Y para este caso, lo que estábamos proponiendo era utilizar hormigón clase H17. Hormigón elaborado clase H17. Y entonces, ¿qué resistencias poníamos acá o qué valor tomábamos como resistencia del material? Bueno, en el caso del acero, vamos a decir que la resistencia de ese material viene representada por lo que nosotros denominamos la tensión de fluencia, que es ese valor de tensión para el cual el acero, si lo seguimos cargando, se empieza a deformar de una manera exagerada. No se rompe mucho después, pero ya se empieza a deformar de una manera tal que no lo queremos tener así adentro de la viga. Entonces ponemos un techo y decimos, bueno, hasta este valor lo vamos a hacer trabajar. Vamos a hacer de cuenta que alcanza, que resiste hasta acá y que después se rompe. Y en realidad no es así, se rompe mucho después. Pero como nos tomamos como un recaudo por las dudas, lo hacemos trabajar hasta este valor. ¿Que cuál es? Es 4.200 kilos por cada centímetro cuadrado. Y lo mismo pasa con el hormigón H17. El hormigón H17, en el 95% de los casos, resiste hasta 170 kilos por centímetro cuadrado. Sin embargo, nosotros vamos a hacer de cuenta que el hormigón resiste hasta 140 kilos por centímetro cuadrado. Nos vamos a tomar ahí también una pequeña revanchita. ¿Cuál es el 140? ¿Qué es 140 acá? Es la resistencia cúbica, es la resistencia calculada del hormigón. Se lo designa con beta R. Es lo que se llama la tensión de cálculo. Entonces, acá va a ir el cociente de esas dos resistencias. La resistencia que nosotros le asignamos al acero sobre la resistencia que nosotros le asignamos al hormigón. Entonces, esta fórmula es la que a nosotros nos permite determinar cuántos centímetros cuadrados de acero tiene que haber acá adentro de la viga. Entonces, claro, el valor de B ya lo tenemos, es 11 centímetros. El valor de H también lo tenemos, es 30 centímetros. El valor de beta sub S también lo tenemos, es 4.200. Y el de beta R también, 140. Todo esto lo tenemos. Lo que no tenemos es el grado mecánico. Para nosotros es una incógnita el grado mecánico. ¿De dónde lo sacamos? De una tabla. Tenemos que ir a una tabla que nos permita obtener el valor de omega. Y hay una tabla que nos permite conocer los valores de los omega m, pero los relaciona con otro coeficiente que se llama ms.
O sea que seguimos teniendo un problema. Porque ahora alguien nos dice, sí, hay una tabla de donde puedes sacar los omega M, pero primero tenés que tener el MS. ¿Y qué es el MS? Bueno, tenemos que ver cómo calcular el MS. Para el MS hay una formulita en donde las variables son el momento máximo del diagrama de momento, ahí aparece el momento, ahí aparece el diagrama en el dimensionamiento, dividido por el ancho de la sección, la altura de la sección, pero al cuadrado, y la resistencia de cálculo del hormigón. Y acá sí que tenemos todos los datos. Tenemos el momento que hay que resistir, tenemos las características de la sección, ya las teníamos de antes, y el beta R también lo tenemos. Entonces acá sí podemos calcular MS. Vamos a calcular MS, vamos a ir a la tabla y vamos a sacar el omega M. Con el omega M nos metemos acá y sacamos la armadura necesaria, y ahí vamos a saber la cantidad de centímetros cuadrados que hay que ponerle a la viga. Y para no estar calculando cuántos centímetros cuadrados tiene el hierro del 8, el hierro del 10, el hierro del 12, hay una tablita que nos dice, bueno, vos necesitas cubrir 3,21 centímetros cuadrados, bueno, ponele 3 hierro del 8, por ejemplo. Esa tablita la vamos a ver ahora. Pero bueno, esto es lo que estuvimos haciendo el otro día. Estamos viendo esto a modo de repaso, por si a algún compañero no le había quedado muy claro el martes el tema, o si directamente no se había podido conectar. Entonces, ordenando esto, ya sabiendo qué es lo que hay en juego, primero, ¿qué calculamos? El MS. Repetimos la fórmula. Momento máximo del diagrama sobre B por H al cuadrado por la resistencia de cálculo del hormigón. Bueno, acá con lo único que teníamos que tener cuidado era con en qué unidades introducíamos esta variable. ¿Por qué? Porque el coeficiente de MS tiene que ser un coeficiente adimensional, o sea, sin ninguna unidad. Es decir, cuando yo incorpore las unidades de cada variable, se van a tener que cancelar entre sí. Entonces habíamos visto el otro día que nos quedaba una indeterminación. Si nosotros incluíamos, por ejemplo, el momento en kilográmetros, que es como está en el diagrama, el valor de B en centímetros, que es como habitualmente lo tenemos, lo mismo el valor de H, y el valor de beta R, que lo ponemos en kilogramos por centímetro cuadrado, si nosotros metíamos los datos tal cual se los estoy describiendo, aparecía una incongruencia entre las unidades, o sea, no íbamos a poder cancelarlas. Entonces habíamos dicho que el problema que se nos presentaba era, o poníamos el momento en kilogramos centímetros, en lugar de kilográmetros, para poder cancelar con los centímetros de abajo, o dejábamos el momento en kilográmetros, pero lo que poníamos en metros era el ancho. En lugar de poner el ancho en centímetros, ponerlo en metros. Bueno, me parece que lo más sencillo es poner el momento en kilogramos centímetros. Entonces, para eso